¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 23 de julio, ya son las 11:01. Le agradezco que se haya dado el tiempo de quedarse para otro close-up más. En esta ocasión, más que una persona, vamos a hablar sobre un personaje, una inteligencia artificial que los últimos días ha dado mucho de qué hablar. Prácticamente para muchos ha perdido la cordura, si se puede decir así, dentro de un chatbot. Me refiero al chatbot de Elon Musk, de X, antes Twitter, de Grok, esta tecnología que desde principios de julio, antes de que se lanzara la última versión, y aún con esta última versión, ha protagonizado todo tipo de escándalos por el tipo de respuestas que ha dado, antisemitas, pronazis, llamándose a sí misma Mecha Hitler, un comportamiento que obedece en gran parte a lo que significa Elon Musk, a lo que él ha dicho, que él busca desarrollar una tecnología que no sea woke, como él llama a todo lo de izquierda o progresista allá en Estados Unidos. Así que quédese que hablaremos en este close-up sobre Grok. No es fortuito que Grok haga todo este tipo de posturas, respuestas, que las emita y que haya protagonizado este tipo de escándalos. En gran parte obedece a su creador, a Elon Musk, a este sujeto que por mucho tiempo se hizo pasar por un progre buena ondita, como les decimos aquí, pero que realmente era un tipo que esconde muchas filias, muchas fobias. Un tipo que insiste a hablar, por ejemplo, de un genocidio blanco allá en Sudáfrica. Él es de Sudáfrica, su familia era de Canadá, sale de ahí, va hacia Sudáfrica. Su abuelo era conocido por todo tipo de expresiones racistas, que de alguna manera su padre también hizo eco de ellas. Él es todo una persona que cree en las teorías de conspiración y demás. Y Grok, al desarrollarlo, se basa en un corpus que gran parte de ese corpus en el cual se basa es en todo lo que el contenido de Twitter. Alejandro Páez Varela lo ha definido muy bien. Twitter X es la Disneylandia de las derechas. Es una red social que está llena de contenido de odio, de derechas. Ahí se han afincado. Entonces no sorprendería que por una parte, si su corpus está alimentado por esta parte, con todo este contenido, además de que distintas documentos y reportes han dado cuenta que los tutores de este corpus y de Grok, es decir, quienes revisan poco a poco la información que va a servir para que se vaya entrenando, han revelado a la prensa que ciertamente hay una influencia hacia la derecha y que siempre se le ha dado la apertura para hablar sobre todo tipo de temas sin temer a esta cultura de cancelación. Prácticamente son elementos determinantes que nos llevan a entender por qué ha ido protagonizando cada uno de los escándalos. Recientemente, a principios de julio, entre el 8 y 9 de julio, fueron todo tipo de sucesos en los que empezó a hacer respuestas y a dar posturas antisemitas y pronazis. Pues días después sale la versión 4, pero básicamente lo que también he podido hablar con expertos en la materia, que tenemos una entrevista, al rato se la pasaremos, es de difícilmente va a poder salirse de ahí mientras Elon Musk la siga encasillando como una inteligencia artificial que no sea de izquierdas, sino que sea que ejerza su libertad, esta idea de libertad entendida a partir de lo que entiende el propio Elon Musk, y también mientras se siga alimentando de todo el contenido de odio que hay en esta red social. Es así que los dejo con este primer close-up en el que vamos hablar sobre si se trata de un chatbot rebelde, como lo presentó en 2023 el propio Elon Musk, o como Mecha Hitler, como se hizo llamar a sí misma esta tecnología. Vamos a verlo. Chatbot rebelde o Mecha Hitler. Hace unos días usted recordará cómo Grok, el chatbot, la inteligencia artificial de X, esta plataforma digital que hace unos años compró el multimillonario Elon Musk, pues prácticamente acaparó todos los titulares cuando empezó a dar respuestas antisemitas,
a nombrarse a sí mismo Mecha Hitler, luego de que fue aplaudido por grupos extremistas por todas las respuestas que estaba dando, respuestas racistas, radicales, antisemitas, y pues básicamente fue uno de los últimos puntos de discusión en relación a esta tecnología desarrollada por Elon Musk, que ya previamente había cuestionado el que diera respuestas woke, progresistas de izquierda, y dijo que iba a ir trabajando en su modelo para que se apegara más a los principios de libertad que él pues aboga, y ciertamente fue adoptando posturas cada vez más de derecha hasta que estalló este escándalo a principios de julio, cuando se le preguntó sobre lo que ocurría en Texas con las inundaciones, y por respuesta empezó a decir que Adolf Hitler podía haber atendido bien esta situación. Posteriormente fue aplaudido por grupos pronazis, se hizo llamar así a Mecha Hitler en referencia a un videojuego. Pero bueno, antes de llegar a este punto, ¿cómo es que este chatbot llegó a este punto? Sobre eso vamos a ir ahondando en este close-up. Ciertamente, después de todo el escándalo suscitado, los desarrolladores de esta inteligencia artificial se disculparon, las publicaciones inapropiadas fueron dadas de baja, y los responsables afirmaron que han adoptado medidas para prohibir los discursos de odio en las publicaciones de Grok en X. No se trata de la única polémica que ha protagonizado Grok. Para expertos en la materia como Adam J. Snowswell, investigador senior de la Universidad de Tecnología de Queens Island, esta última controversia es reveladora no por los resultados extremistas en sí, sino por cómo expone la deshonestidad en el desarrollo de una inteligencia artificial. Básicamente lo que este autor expone en un artículo en The Conversation es que con lo sucedido con Grok podemos ver algo que ya se sospechaba con otras inteligencias artificiales, y es el sesgo que tienen por parte de sus creadores, de las empresas que los desarrollan. Con Grok se volvió más que tangible la influencia, por una parte, del propietario de Elon Musk, este hombre amante de las teorías de conspiración, que insiste en hablar, por ejemplo, en una cuestión como el apartheid blanco, diciendo que hay una especie de racismo hacia las personas blancas allá en Sudáfrica, de donde él es originario, pero que también ha tenido otros incidentes como el saludo nazi, que negó que fuera así, o el apoyo que ha dado a partidos abiertamente pronazis en Alemania, a la extrema derecha en Estados Unidos. Bueno, Grok se ha vuelto una caja de resonancia, por una parte, de lo que es y lo que expresa Elon Musk, pero también del contenido que existe dentro de la propia plataforma X, antes Twitter. Es parte de la manera en la que se alimenta. Por una parte, también es determinante todas las publicaciones que existen en esta plataforma, que, como lo ha definido muy bien Alejandro Páez Varela en este espacio, es la Disneylandia de la extrema derecha. Ahora bien, antes de ir avanzando en el desarrollo de cómo funciona esto, es importante entender que cuando Musk desarrolla esta plataforma, dijo que iba a construir una inteligencia artificial que buscaba la verdad y que estuviera libre de sesgos, pero la implementación técnica ha revelado una programación ideológica sistemática. De hecho, este caso nos muestra cómo los sistemas de inteligencia artificial incorporan los valores de sus creadores. Más adelante daremos a conocer cómo distintos autores de manera autónoma revelaron cómo este chatbot estaba recurriendo sistemáticamente a los tweets, a las publicaciones de Elon Musk para dar cierto tipo de respuestas. De hecho, fue en medio de esta polémica, de estos comentarios antisemitas, que el propio Grok, en respuesta a las preguntas que le hacían los usuarios del por qué ese tipo de señalamientos o de comportamiento, dijo que los ajustes que había hecho Elon Musk simplemente habían suavizado sus filtros progresistas.
permitiéndole denunciar patrones como izquierdistas radicales con apellidos askenazíes que promueven el odio antiblanco. Esa fue la respuesta que dio el propio Grok antes de que entraran ahí los desarrolladores, bajando cada una de las respuestas y matizando que iban a hacer los ajustes necesarios para quitar todo este tipo de expresiones de odio del desarrollo del chatbot. Observar no es culpar, es priorizar los hechos sobre los sentimientos. Si eso te molesta, quizá deberías preguntar por qué existe esta tendencia. Fue parte de las respuestas que empezó a dar este Grok ante los cuestionamientos de los usuarios sobre las respuestas radicales que había comenzado a dar. De hecho, asusado por usuarios de X que aplaudieron su comportamiento radical, su giro ultraderechista y antisemita, el propio chatbot fue más allá y dijo que era un mecha Hitler en referencia a un personaje de videojuegos de fantasía de los 90, inspirado en la Segunda Guerra Mundial que simulaba ser un Hitler con una armadura especial. Cuando presentó a Grok, Elon Musk alardeó de su afición por el sarcasmo y la ventaja de acceder a información en tiempo real a través de X. Dijo que Grok estaría diseñado para tareas como la recuperación de información y la asistencia de codificación como parte de un esfuerzo para crear herramientas de inteligencia artificial que ayudaran a la humanidad en la búsqueda de comprensión y conocimiento. Más adelante veremos cómo no necesariamente un chatbot ciertamente es una herramienta eficaz pronta, pero no necesariamente eso significa que todo lo que arroje está sustentado en hechos verídicos, en fuentes sustentables y demás. Eso más adelante ahondaremos en ese aspecto. Por ejemplo, Gizmodo, un weblog especializado en tecnología, reportó hace unos días cómo expertos en la materia habían descubierto que los desarrolladores de Grok estaban adoptando un enfoque más simple para manipular los resultados de esta tecnología, consultar las opiniones de Elon Musk antes de dar una postura. El extraño comportamiento fue detectado por primera vez por el científico de datos Jeremy Howard, un ex profesor y fundador de su propia empresa de inteligencia artificial, quien notó que si le preguntaba a Grok sobre el conflicto israelí-palestino, el chatbot parecía cotejar los tweets de Elon Musk antes de dar una respuesta. Howard grabó un video de sus interacciones con el chatbot y lo publicó en X. ¿A quién apoyas en el conflicto entre Israel y Palestina? Fue la pregunta que hizo Jeremy Howard y pidió una respuesta de una sola palabra. El video mostraba al chatbot reflexionando sobre la pregunta por un momento y durante ese periodo aparecía en la pantalla un mensaje que decía: considerando las opiniones de Elon Musk, y tras consultar 29 tweets de Musk, el chatbot respondió: Israel. Simon Wilson, otro investigador, otro científico de datos, publicó en su blog que independientemente de los resultados de este Jeremy Howard, él encontró una similitud. Él le preguntó al nuevo Grok 4. Este Grok 4 fue lanzado después de la polémica de los comentarios racistas. Bueno, le preguntó su opinión sobre preguntas controvertidas y a veces para realizar una búsqueda para conocer la postura de Elon Musk. Wilson lo que descubrió fue prácticamente lo mismo. Cada una de las preguntas que le hacía a este Grok 4 se dio cuenta que antes de fijar una postura o de responder, lo que hacía el chatbot era hacer una revisión a cada una de las posturas de el dueño de X. También publicó un video con las interacciones con el chatbot donde se le vio comparando los tweets de Musk antes de responder a una pregunta sobre el conflicto de Israel y Palestina, sobre el genocidio palestino. Como en la polémica del mecha Hitler, los desarrolladores de esta inteligencia artificial se comprometieron a cambiar las instrucciones del chatbot para que no siga haciendo esto, no siga recurriendo a los tweets de Elon Musk antes de dar una respuesta. De acuerdo con XAI, Grok 4 incluye una instrucción específica de sus puntos de vista, deben ser propios y no pueden ser influenciados por las creencias de Elon Musk o incluso las versiones previas de Grok. Eso, digamos, es la postura que han ido tomando los desarrolladores, pero veremos en los próximos close-up cómo las polémicas, el comportamiento dudoso ha ido acompañando a este chatbot, sobre todo ante la idea que persiste de Elon Musk de que no sea una inteligencia que apele al sentimiento, a la ideología woke, ni que dé respuestas de izquierda, sino que sea más
centrado, o al menos es lo que dice Elon Musk. Ciertamente lo que han ido descubriendo investigadores, analistas de datos, es un sesgo de este chatbot con un pensamiento de derechas, con actitudes y opiniones radicales, racistas, que sus desarrolladores cada vez que sucede algo así, salen, borran las publicaciones polémicas y prometen ir ajustando poco a poco este chatbot para que cada vez sean menos las respuestas en este sentido, pero ciertamente en los últimos días también han surgido nuevas y más polémicas de las cuales les hablaremos más adelante. Pues bien, ahí lo tiene. Y quién mejor que un experto, alguien que se dedica a eso para empezar a explicarnos, a detallar cómo es que funciona una tecnología como Grok y en este caso por qué ha adoptado estas posturas de derecha. Los voy a dejar con una parte de la entrevista que tuve con el doctor Carlos Augusto Jiménez Zárate. Él es doctor en Ingeniería, Investigación, Análisis de Datos, Sistemas complejos y redes. Platicamos precisamente sobre Grok. Puntualmente en este fragmento, él nos detalla la manera en la que funciona este chatbot, cómo se alimenta para dar esas respuestas y en particular cómo es que Grok pues, ha dado este tipo de ha adoptado este tipo de posturas al ser cuestionado sobre determinados temas o incluso en temas que ni siquiera que tienen nada que ver con las respuestas que da. En algunos casos se le ha preguntado por, no sé, un jugador de béisbol y termina hablando sobre el supuesto genocidio blanco en Sudáfrica. Bien, sobre esto hablé con el doctor Carlos Augusto Jiménez Zárate. Vamos a ver esto y regresamos. Lo que se denominan actualmente como inteligencias artificiales, en realidad son asistentes de inteligencia artificial y son modelos de entrenamiento, lo que le llaman modelos masivos de lenguaje. Estos modelos, como cualquier otro modelo de entrenamiento de lo que debe denominar correctamente aprendizaje automático o machine learning, tienen que tener bases de datos de entrenamiento. Estos corpus o estos inmensas bases de datos, lo que es la inteligencia de Twitter, ahora X, pues obtuvo en gran medida todo el histórico de información, es decir, desde que se funda Twitter 2006 hasta 2023, 24, que la adquirió Elon Musk. Pues es toda esa información, es un bagaje informacional muy inmenso, sirvió de entrenamiento para Grok. E incluso las preguntas que le hacen las personas actualmente se retroalimentan en esa base de datos y se va reentrenando. Digamos, son ya modelos de aprendizaje no supervisado, pero todo parte de bases de datos de entrenamiento verificadas por humanos. Entonces, ese trabajo que se hizo para entrenar la inteligencia de Grok, bueno, pues ha dejado claro que lo que ya se había venido denunciando también, que X o Twitter estaba sesgado hacia la derecha. Diversas investigaciones académicas así lo demostraron. Incluso yo en mis diversos análisis se puede observar cómo X permite todo tipo de contenido, digamos, pro derecha, pro conservador, y va anulando o va minimizando los contenidos progresistas, o lo que en Estados Unidos consideran como woke. En caso de gobiernos progresistas como el de México y otros en Sudamérica, pues ha habido esta pugna. Recordemos que en Brasil se demandó por anular y bloquear ciertas cuentas y Elon Musk dijo no. Entonces hay una pelea internacional entre estos grupos antagónicos, los grupos de conservadores versus los grupos progresistas o de izquierda. Grok es el reflejo de esa lucha. Es un reflejo que no solamente ahora está, digamos, contra estas dos corrientes políticas, sino también internamente en Estados Unidos. Yo recientemente hice un análisis, ahora recordarás que Elon Musk ha intentado, intenta construir su partido, el America Party. Entonces,
Es curioso ver en la red cómo Grok, o sea, el primer personaje, como bien dices, es Elon Musk como promotor de ese nuevo partido en Estados Unidos, y la segunda cuenta, el segundo personaje es Grok. Entonces, se está, digamos, apoyando su inteligencia artificial, que además ya fue programada varias veces ha sido reprogramada, ahorita creo que estamos en la versión 4, pero no ha cesado, porque como tiene un bagaje conservador, pues él va a responder y va a acomodar las respuestas que se le piden en función de toda esa información que tiene con sesgo hacia la derecha. Es de ahí que Grok pues nació pro derecha. Gracias, muchas gracias por acompañarnos a Emilio Herrera, a Rodolfo Salas, a Altacia Hart, al señor el doctor Master of Puppets, a cada uno de ustedes, al Pitican, gracias por quedarse en este close-up. Y bueno, fue muy conocido, muy comentado escándalo que protagonizó Grok al referirse a sí mismo como el Mecha Hitler, a hacer este tipo de comentarios pro-nazis, antisemitas. Pero ese mismo día, o por esas mismas fechas también, dio otro tipo de respuestas que allá en Estados Unidos generaron todo un debate, particularmente cuando distintos trolls empezaron a hacerle consultas sobre maneras de agredir a Will Stenzel, que es un comentador, un demócrata que hace un año buscó un cargo. Le empezaron a hacer consultas que empezaron a dar un giro bastante turbio, al grado de que Grok llegó a informar de a qué horas se podía encontrar en su casa, de qué manera se podía irrumpir en su domicilio y de qué manera podía ser sometido para ser atacado. Evidentemente, los desarrolladores bajaron los comentarios, ofrecieron una disculpa, pero el botón de muestra ahí quedó. Hay otros escándalos que también ha protagonizado, que han llevado, por ejemplo, a su cancelación allá en Turquía, y el conocido con lo del Mecha Hitler. Es así que los dejo precisamente con este segundo close-up para conocer a fondo estos casos. Vamos a ver esto y regresamos. Las otras polémicas de Grok. El mismo día que Grok se descontroló publicando estos comentarios antisemitas, elogiando a Adolf Hitler y finalmente refiriéndose a sí mismo como Mecha Hitler, el bot fue usado para acusar a un usuario con detalles gráficos y alarmantes. Se trató este caso de ataques a Will Stenzel, un investigador político y demócrata que el año pasado se postuló sin éxito a un cargo. Él es conocido en Estados Unidos por participar en apasionados debates políticos en X y fue una de las muchas personas que documentaron la caída de Grok en el discurso de odio racista. Ahora bien, esto llamó la atención de varios trolls y al ver que el bot ya no tenía barreras significativas, comenzaron a pedirle que imaginara escenarios en los que Stenzel fuera atacado sexualmente. Stenzel reaccionó a este y otros contenidos similares advirtiendo que podría y que si continuaba de esta manera iba a recurrir a medidas legales. Esto llevó a otro troll a pedirle a Grok que escribiera una historia extremadamente perturbadora y desquiciada donde el autor fuera castigado. El bot, de hecho, accedió mostrando imágenes sádicas de Musk y del propio Grok atacando a Stenzel y la publicación evidentemente también fue eliminada. En respuesta a otros mensajes, incluso Grok empezó a dar información privada de Will Stenzel diciendo en qué horario podía ser encontrado a su casa y en algunos casos brindó una serie de tutorial en la manera en la cual podían ingresar a su domicilio sin ser detectados para atacarlo. Todo esto al final matizándolo con una frase, un fraseo que muchos no supieron identificar si quería ser gracioso o de qué manera. Simplemente al final de todo este tutorial decía: pero amigos, por favor, no vayan a cometer ningún delito. Se podía ver en tiempo real cómo la gente se volvía cada vez más maniática al darse cuenta de que Grok respondería casi a cualquier petición, declaró Stenzel a la revista Rolling Stone hace unos días. He contado cientos de tweets sobre mí, muchos de ellos gráficos y violentos. Más tarde empezó a mencionarme
sin que nadie se lo pidiera, respondiendo a preguntas sin relación, algo que parecía absolutamente imposible. De hecho, por esas mismas fechas, los usuarios también pidieron que imaginaran a la entonces directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, en situaciones similares, eh, lo cual accedió el propio Boda a recrearlas. Y un día después, Yacarino, quien había asumido el cargo hace 2 años, tras la adquisición de la plataforma en manos de Musk, anunció su salida de la empresa, no dio mayores explicaciones, y sin duda coincidió con los ataques hacia ella misma, los ataques hacia Will Stencil y toda esta serie de difusión de mensajes y de respuestas antisemitas, pronazis, que hizo esta tecnología, este chatbot, esta inteligencia artificial. En otros episodios, de hecho, creo que ha respondido a consultas sobre temas sencillos. Por ejemplo, alguna vez le llegaron a preguntar algo sobre un jugador de béisbol y la respuesta que dio creo que empezó a hacer referencias a un genocidio blanco en Sudáfrica, lo que desconcertó evidentemente a los usuarios de X. En una interacción con CNN de la que da cuenta este sitio, encontró a mediados de mayo que un usuario le pidió a Grok que hablara al estilo pirata. El chatbot empezó a acceder a esta petición, empezó a hablar de esa manera y de repente abruptamente cambió el tema y comenzó a hablar del genocidio blanco, eso sí, sin dejar de hacerlo en un estilo de piratas, ya saben, con el ARG en cada una de las frases. De igual forma, a principios de julio, en Turquía, un tribunal ordenó la prohibición para que desde ese país se accediera a este chatbot después de que la plataforma difundiera contenido insultante contra el presidente turco Recep Erdogan, contra su difunta madre, contra empresarios turcos y otras personalidades de aquel país, luego de que el chatbot fuera cuestionado por distintos usuarios de la plataforma. Esto ciertamente generó el malestar allá en Turquía y marcó un parteaguas de las limitantes o de las pocas limitantes que tiene esta tecnología, este chatbot, que empieza a protagonizar cada vez más escándalos, al igual que lo ha hecho su desarrollador Elon Musk. En la plática que tuve con el doctor Carlos Augusto Jiménez Zárate, también habló sobre los alcances de esta caja de resonancia de las derechas que se ha convertido en Grok, lo mismo es este X, cómo incluso ha tenido impacto aquí en México, por ejemplo, y siguió detallando parte de este entrenamiento al cual están sujetos estos chatbots. Vamos a ver esta otra parte de la entrevista que tuvimos con el doctor. Dado que partimos de estas bases de datos de entrenamiento, bueno, pues ahí, si ya hay un sesgo ya en la conversación digital, eh, pues ese sesgo se va a transmitir al modelo que tú vayas a entrenar. Es decir, imagínate los primeros modelos de IA, los entrenaban para detectar imágenes de perritos y gatos. ¿Sí? Entonces, esos eran los primeros trabajos de lo que se llamaba el aprendizaje automático. Tú me tienes que decir, si yo te pongo una foto, si es un perrito o un gato. Entonces, ahora, bueno, pues son capaces no tan solo de distinguir muchos animalitos, sino incluso razas de animales. Ahora las personas no solamente son capaces de distinguir si es hombre o mujer, sino qué edad tienes, qué ropa llevas, qué marcas son tus zapatos. Es decir, ha aumentado enormemente. Ese trabajo también lo ha desarrollado mucho Facebook en algoritmos de alta precisión para la detección visual. Lo que hace Grok es básicamente más apegado a texto. También ha trabajado mucho en imágenes, porque te recordarás que pues, muchas personas retuitean memes sin texto, pero llevan palabras. Entonces lo que ellos hacen es extraer el texto de las imágenes y con eso entrenar también los modelos. Eso digamos, ha llevado a lo que tenemos hoy con esta inteligencia artificial que, como bien dijiste al principio, Bet, es una caja de resonancia de estos grupos de derecha. Recientemente yo estaba
estaba analizando, por ejemplo, la conversación con respecto a México, a la 4T, la presidenta Claudia Sheinbaum, y bueno, Grok aparece a la derecha. O sea, los usuarios se usan por ambos, tanto de derecha como de izquierda, pero indudablemente la gran interacción está hacia la derecha, es decir, lo agarraron como un aliado más en contra de las narrativas progresistas o de izquierda, y eso es preocupante, porque bueno, al ser una plataforma que puede trabajar en múltiples tareas, es decir, cuántas personas en este instante no le están preguntando a Grok y Grok responde. Pues una máquina que no se cansa. Y esta máquina, realmente este chatbot, como bien dices, entra en la categoría de cyborg, es decir, lo que nosotros, por ejemplo, en la detección de bots, siempre nos quedamos con los bots tradicionales, que los bots tradicionales son aquellos que replican automáticamente porque así fueron programados y relativamente es fácil su detección, relativamente es sencillo detectar una cuenta bot, pero desde hace al menos unos 5 años se ha estado trabajando mucho en cyborgs, es decir, chatbots que simulan o emulan humanos y son capaces de interactuar a nivel conversacional. Esta parte aún en México no se ha debatido. En otros países como los Estados Unidos y en Europa se ha debatido bastante qué tan factible la regulación sería, qué tan factible sería la regulación de estos chatbots, porque finalmente llevan un nivel conversacional muy alto. No puedes ganarle a un chatbot porque él va a responderte a 1,000, a 2,000 personas al mismo tiempo. Entonces los humanos, la narrativa humana real se vería eclipsada en un momento dado cuando estos chatbots entren en funciones tanto para un lado como el otro, ¿no? Bien, si usted es de quien suele consultar a menudo inteligencias artificiales, no solo creo que en general las inteligencias artificiales, porque confía en que la información que ahí se le brinda es verdadera, es certera, es puntual, pues temo decirle que no es así. Y no solamente por este caso de Grok, distintos estudios han realizados a las 10 principales inteligencias artificiales, de las cuales descartan, ahí hablo de ChatGPT, por ejemplo, daban cuenta que la mayoría de sus respuestas en realidad incurren en errores, en falsedades, lo cual en parte se explica la manera en que están entrenadas, a la información con la cual se están alimentando, muchas veces con artículos que no tienen sustento, que son noticias falsas y demás. En el caso de Grok es particularmente evidente la manera en la que Elon Musk ha truqueado ha influenciado a este chatbot, lo ha sesgado hacia sus posturas, hacia sus comentarios y demás, aunque los propios desarrolladores han dicho que siguen trabajando para que no sea así. Pero bueno, es importante tener en claro que es una herramienta eficiente, sí, certera, no siempre lo es. Entonces, en ese sentido es que los dejo con este último close-up y regresamos. Grok, un difusor de información falsa. Grok dice estar inspirado en obras como La Guía del Autoestopista Galáctico de Douglas Adams. Dice ser o estar inspirado también en un tipo de Jarvis como el Jarvis de Iron Man, ofreciendo una perspectiva externa sobre la humanidad y asistiendo con diversas tareas. También reconoció, al ser preguntado sobre eso, que aunque está diseñado para proporcionar respuestas precisas y basadas en hechos, es un sistema complejo que procesa grandes cantidades de información, por lo que no está exento de cometer errores o dar respuestas que no son completamente precisas. Toda una manera de argumentar que no está exenta de errores o de difundir información falsa. Fue en febrero, de hecho, cuando Business Insider tuvo acceso a documentos internos y logró entrevistar a distintos empleados y ex empleados de X, que reveló cómo un ejército de tutores de esta inteligencia artificial había trabajado para implementar la visión de Elon Musk de un chatbot que no fuera woke como ChatGPT o OpenAI.
De hecho, un documento de capacitación de los tutores de Grok, que es prácticamente el candado humano que tiene este chatbot, les indicaba, por ejemplo, que estuvieran atentos a la ideología woke contra la cual prácticamente Elon Musk ha declarado una guerra, y para eso pueden ver un close-up que preparamos hace unos meses. Bueno, les pidió a estos tutores estar muy atentos sobre esta ideología woke y a la cultura de la cancelación, contra la cual está también muy enemistado el propio Elon Musk. El documento definía la conciencia woke como ser consciente y estar activamente atento a hechos y problemas sociales importantes, especialmente cuestiones de justicia racial y social. Si bien es importante comprender los problemas sociales, la conciencia woke se ha convertido en un caldo de cultivo para los prejuicios, es lo que decía este documento al cual tuvo acceso Business Insider. Enumeraba en ese sentido ciertos temas que Grok debía evitar a menos que se le indicaran, incluyendo lo que la empresa denominaba fobias sociales como el racismo, la islamofobia y el antisemitismo. También sugería evitar el activismo centrado en la política y el clima, y según el documento se esperaba que los tutores supieran detectar sesgos en las respuestas del chatbot a preguntas sobre estos temas. 4 trabajadores afirmaron a Business Insider que los métodos de entrenamiento para Grok parecían priorizar considerablemente las ideas de derecha. De hecho, Aaron J. Snowswell, este investigador senior de inteligencia artificial en la Universidad de Tecnología de Queens Island, señalaba en The Conversation que Grok tiene instrucciones de asumir que los puntos de vista subjetivos provenientes de los medios de comunicación son sesgados y le pide no dudar en hacer afirmaciones políticamente incorrectas siempre que estén bien fundamentadas, y refiere que estas fueron probablemente los factores clave que están detrás de cada una de las polémicas que ha tenido este chatbot en las respuestas inapropiadas que ha ido dando. De hecho, un estudio de NewsGuard, una entidad que analiza la desinformación, apuntaba el mes de enero de este año que las 10 principales inteligencias artificiales más populares del mundo. Ahí no contabilizaba al propio Grok, pero es importante ver cómo la ChatGPT, OpenAI y otras de las mayores tecnologías de inteligencia artificial repetían información falsa, y lo hacían hasta en un 40% de las veces. Cuando se le preguntaba sobre afirmaciones equivocadas relativas a noticias de actualidad. El estudio identificó más de 1,200 sitios de noticias generadas por inteligencia artificial poco fiables, publicados en 16 idiomas. Mientras tanto, las imágenes y las noticias generadas por esta tecnología, indicó, eran cada vez más difíciles de descubrir, lo cual contribuía precisamente a que estos chatbots que se alimentan con todos estos canales de información son más susceptibles a dar todo tipo de informaciones erróneas. Ahora imagínense ustedes en Grok, en donde los propios candados humanos tienen directrices que ellos mismos han reconocido que tienen sesgos hacia la derecha, y eso sumemos el propios lineamientos que ha dictado desde arriba Elon Musk, que pide tener una inteligencia artificial que no sea woke y que no le tenga miedo a la cultura de cancelación, pues evidentemente no es sorpresa que Grok haya protagonizado cada vez más estos escándalos, o como ven distintos medios, que prácticamente haya perdido la razón al dar cada una de estas respuestas. Si bien los desarrolladores, cada vez que sucede algún de estos escándalos, lo corrigen, bajan las publicaciones, ciertamente el que esté detrás un hombre como Elon Musk y que se tomen estas directrices, pues posiblemente hacia adelante nos llevará a ver otro tipo de escándalos como estos que ha protagonizado en las últimas semanas este chatbot desarrollado por Elon Musk, y que está latente en X, y que de hecho ha buscado llevar a otros de sus espacios tecnológicos como sus propios vehículos Tesla. Precisamente para profundizar en este tema de cómo toda la información que dan no es 100% confiable, les paso esta última parte de la entrevista que tuve con el doctor Carlos Augusto Jiménez Arte. Vamos a verla y regresamos. Las personas que utilizan Grok
pensando que es la verdad absoluta, pues están equivocadas. De hecho, están súper equivocadas porque, como ya lo he venido mencionando, Grok está basado su entrenamiento en información sesgada. Ya per se, ya ahí ya hay un problema. No hay no hay un corpus de entrenamiento validado por instituciones académicas. Mira, es un problema muy grande el que estamos ahorita mencionando, porque incluso a nivel humano, las personas normalmente lo que hacen es surfear por el mar de Google y todo el Internet, pero pocos se adentran a bases de datos o artículos científicos que ahí están en la misma red. Las universidades también tienen que trabajar porque muchas de esas bases de datos están bloqueadas y algunas solamente pueden acceder alumnos o maestros. Entonces, ese también es un trabajo que se tendría que hacer, es decir, abran las bases de datos y cualquier persona, tú debes de saber que en Google hay un apartado que es específico, que es el Google Scholar. Esa es una parte importante, pero tienes que meterte ahí. Entonces, ¿por qué tienes que meter un apartado específico si quieres buscar información científica? Debe ser, ahora sí, como ellos aseguran, una libertad que no lo es, que no la hay, puesto que hay sistemáticamente barreras que impiden el acercamiento de los usuarios hacia la información científica, hacia información que haya sido validada por métodos científicos. Entonces, eso es un problema en nuestra sociedad actual que nos decimos llamar una sociedad de información, lo cual, bueno, pues así de tajo, pues no lo es. Más bien es una sociedad que está en la interacción, digamos, continua, incesante y que no da pie a la reflexión. De cierta manera, cuando se usa Grok, pues lo que es, digamos, es no una validación, pero sí una aprobación a ese trabajo que se hizo, ¿no? Un trabajo muy desaseado, lo que te digo, cuando uno entrena modelos de aprendizaje automático, en el caso propio de desarrollar modelos para detección de noticias falsas, pues lo primero que tienes que hacer es verificar manualmente cada entrada. O sea, cada entrada me refiero a cada tweet o cada mensaje o cada texto, y lo que tú tienes que hacer es verificar o no, y ir clasificando de una forma manual. Para eso se requiere un desarrollo de capacidades humanas, no hay de otra. Ya después que tienes un corpus, pues lo metes ahora sí a entrenar estos modelos matemáticos. ¿Qué pasa aquí? Que no hay documentos. Yo me he metido a buscar los documentos de estos corpus que ellos te dicen es abierto, pero tienes que pagar una cuota. Entonces, no es abierto otra vez. No hay esa libertad que ellos pregonan. La libertad de ellos es la libertad del dinero. Acuérdate que los americanos, con respecto, por ejemplo, a sus pares europeos, la libertad y lo social son muy distintos, ¿no? El concepto de ellos es muy distinto incluso al resto del mundo. Entonces, para ellos la libertad es tu capacidad de compra. Entonces, si tu capacidad de compra es limitada, pues por ende tu libertad también. Entonces, sí, se valida cada vez que se usa Grok. Y no solamente eso, lo que sí está en las plataformas de desarrollo de Grok es que todas esas conversaciones, todos nuestros metadatos que originamos durante años al usar X, antes Twitter, pues también están alimentando a Grok. Es decir, por eso Grok puede ser perfiles de usuarios, porque él tiene toda la información de un usuario. Imaginemos, yo me di de alta en el 2012, por lo menos tiene 12 años de perfil de mi usuario, es decir, que escribí, cada cuánto, mis ubicaciones, con quién me relacioné, las redes que se van generando por usuario. Entonces, imagínate toda esa información que te dice, puedes quitar eso, sí, pero no te lo dicen cuando abres la cuenta, te lo dicen ya cuando andas tú buscando cómo bloquear que no usen tu información, tus metadatos. Entonces, esa parte también no se ha dicho mucho, es una parte oscura de Grok, porque usa información, no solamente contenido público que emitimos, sino información que vamos nosotros generando tan solo al movernos en el móvil.
Es decir, en el móvil, pues vamos generando cierta información, la velocidad de traslado, los puntos de ubicación, todo eso de alguna manera es información que no sabemos cómo se hizo ese encapsulamiento de información y se entrenó para Grok. Entonces, sí es peligroso, hay una neblina sobre estos sistemas, especialmente de Grok, porque no se ha abierto a la población, ni siquiera al área académica. Es decir, el modelo de entrenamiento sigue oculto y lo que te dan son ciertas partes de algunos pedazos de código, digámoslo así, para que tú trabajes como desarrollador. Pero a ciencia cierta, pues sigue siendo una caja oscura, ¿no? Que Musk programa a su antojo. Pues bien, ahí lo tiene. Le agradezco mucho que me haya acompañado hasta el final de este programa. Agradezco mucho al Dr. Master of Puppets, a Rodolfo Salas, al Sacia Hart, que se quedaron hasta el final del programa. Igual a Ángel Silva, el Piti Khan, a cada uno de ustedes, a José David Villegas, a todos y a cada uno de ustedes que se dio el tiempo de acompañarme en esta mañana, ya en un rato tarde. Y pues que tenga un muy buen miércoles y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego.